Dios bendiga, hermanos, a todos. Sean todos bienvenidos a un estudio más de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de poder llegar hasta ustedes, hasta sus casas. Y damos gracias también al Señor que nos permite que a través de este medio podamos continuar estudiando la palabra del Señor, predicando la palabra de Cristo. Y realmente estamos contentos de ello, definitivamente. Reciban un saludo a todos los hermanos que nos ven en diferentes partes. Reciban un saludo en el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos orando por ustedes y nuestro deseo es que ustedes puedan crecer y que juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor. En esta oportunidad prácticamente es el último estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es el último estudio. Sin embargo, vamos a continuar con la segunda carta de los tesalonicenses la próxima semana también. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5. Vamos a leer verso número 12 en adelante, en donde dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Las palabras del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, gloria al Señor, verso número 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mire que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gloria al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Damos gracias por tu bondad, Señor, y porque, Señor, nos permitas estudiar tu palabra. Te pedimos que en esta oportunidad, Señor, sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes, que ilumine nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda la verdad. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses, esta ha sido una carta realmente, hermanos, el estudio de esta carta ha sido de mucha bendición, definitivamente para nuestras vidas, especialmente para mi vida, ha sido de mucha bendición, y creo y espero que también para ustedes haya sido de mucha bendición. El tema en esta oportunidad es definitivamente, todos estos versos que leíamos nos llevan a pensar que nosotros necesitamos vivir a la luz del regreso del Señor, viviendo a la luz del regreso del Señor. Primera Tesalonicenses, esta carta desarrolla definitivamente muchas grandes doctrinas sumamente importantes, definitivamente doctrinas bíblicas que sostienen y que son columna definitivamente de la fe cristiana. Sin embargo, la carta cierra con una nota muy práctica.
con versos que nos llevan definitivamente y nos conducen a vivir una vida práctica. En primer lugar, se presenta el tema general de nuestro testimonio y nuestras relaciones cristianas. ¿Qué ven los demás en nuestra vida? Esa es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué ven los demás en nuestra vida? Nuestra vida y nuestro testimonio definitivamente se ven desafiados en tres áreas que son claves. Primero, nuestro testimonio hacia nuestros líderes cristianos. Segundo, nuestro testimonio entre los creyentes, entre los unos a los otros. Y tercero, nuestro testimonio delante del Señor, o sea, nuestro testimonio hacia el Señor. Veamos en primer lugar el testimonio hacia los líderes cristianos, y eso es lo primero que nos presenta en los versículos 12 al 13. El apóstol Pablo dice: les rogamos, hermanos, dice, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, les presiden y los amonestan en el Señor, y que los tengan en mucha estima por amor de su obra, tengan paz los unos a los otros. Es una exhortación realmente sumamente interesante. Pablo les decía que a los hermanos de Tesalónica que reconocieran a las personas de acuerdo con su ministerio. Y eso definitivamente también es un llamado para nosotros, que necesitamos reconocer a las personas de acuerdo al servicio, al ministerio, sí, al servicio, porque eso básicamente es lo que significa el ministerio. Ministerio es un servicio, el servicio al Señor. Y definitivamente uno tiene que reconocer definitivamente a las personas de acuerdo a su ministerio, no por lo que eran, sino por lo que están haciendo como ministros del Señor. Estos líderes claramente, los líderes en la iglesia en Tesalónica claramente estaban trabajando duro en su llamamiento. En el versículo 13 Pablo dice, y que los tengan, dice, en mucha estima por amor de su obra. Realmente es lamentable, realmente sí es lamentable que muchas veces el ministro, el pastor o el líder, el siervo del Señor, no es reconocido muchas veces por la misma iglesia. No se le reconoce la obra que hace, no se le reconoce definitivamente sí, la obra, el servicio que le presta al Señor. Algunos creen que solamente será quizás un tiempo solamente de media hora para venir a predicar, y que después en el transcurso de la semana ya no se hace nada. Y mucha gente dentro de las congregaciones, en lugar de apreciar definitivamente lo que los ministros hacen, lo que hacen muchas veces es criticarlos cuando realmente están haciendo la obra del Señor. El apóstol Pablo definitivamente nos llama en primer lugar a que reconozcamos, dice, a los que trabajan entre nosotros, a los que nos presiden, dice, y nos amonestan en el Señor. Hay gente dentro de la iglesia que está trabajando, hay gente dentro de la iglesia, de las iglesias que trabajan definitivamente, y trabajan no simplemente para que los vean, sino trabajan para el Señor de todo corazón. Y por eso es que el apóstol Pablo manda a la iglesia y dice que los tengan en mucha estima por amor de su obra. Eso es realmente interesante, hermano. Cuán cuidadosamente lo expresó el apóstol. El apóstol Pablo no dijo, miren, acepten a sus líderes porque son guapos, porque son bien vestidos, o porque tienen buenos dones de oratoria, o porque tienen una personalidad y tienen carisma, o porque tienen títulos académicos. No dijo eso. Realmente, al fin y al cabo, esas cosas realmente no son definitivamente importantes. Los líderes, definitivamente los siervos de Dios, deberían ser estimados por el trabajo que están haciendo, por el trabajo que están desarrollando. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos que Dios está usando a alguien, definitivamente es un reconocimiento a Dios y a su elección soberana. Esto es sumamente interesante, hermanos. Sin embargo, no muchos pueden reconocer eso.
Cuando nosotros vemos que los líderes, los siervos del Señor están trabajando, están haciendo la obra del Señor, nosotros lo que hacemos y lo que estamos haciendo, cuando reconocemos lo que ellos hacen, nosotros reconocemos definitivamente a Dios y la elección soberana, la gracia de Dios que se ha derramado sobre ellos y los dones definitivamente que Dios ha derramado sobre los siervos. Y no tanto a la persona misma. La gloria definitivamente siempre es para Dios. La gloria no es para los hombres, definitivamente. Ni los líderes definitivamente se toman ni se deben de tomar la gloria para ellos, sino que siempre la gloria es para Cristo. La gloria es para el Señor. Aunque definitivamente debemos de reconocer que son instrumentos de Dios, que son siervos de Dios. Y además debemos de estimar mucho a nuestros líderes definitivamente por su trabajo, por el trabajo que ellos desarrollan. Debemos reconocer a los líderes y orar por ellos, interceder por ellos, al mismo tiempo que definitivamente estamos dispuestos a seguir su liderazgo. En el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo número 13, en el verso 16, dice algo sumamente, verso 17, dice algo realmente interesante y nos recuerda y dice: obedezcan, dice, a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Aleluya, gloria al Señor. Ese definitivamente es el primer paso, nuestro testimonio con respecto a nuestros líderes, con respecto a aquellos que nos presiden en el Señor. El testimonio hacia otros cristianos. En el versículo 14 al 15 de este mismo capítulo 5, el apóstol Pablo dice: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los que andan desordenadamente, que consuelen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles, que sean pacientes para con todos. En estos versículos Pablo se dirigió al testimonio y a la relación de los creyentes con sus hermanos en la fe, la relación que mantenemos entre hermanos. Las palabras amonestar a los que andan desordenadamente, en el verso 14 significa advertir, en el sentido de instruir o alentar a alguien a que haga lo correcto, a que haga realmente lo correcto, a que se apegue a la palabra del Señor. Eso es amonestar con amor definitivamente a aquellos que andan desordenadamente, aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos exhortarlos con mucho amor para que ellos puedan definitivamente caminar en los caminos del Señor, definitivamente. Pero como dijimos hace un momento, la amonestación tiene que ser definitivamente con amor. Pablo también dice en el verso 14, dice: consuelen, dice, a los de poco ánimo. Eso realmente es sumamente interesante. Esto se podría traducir como decir: conforten a los débiles en espíritu. Algunas personas se preocupan muy fácilmente. También se ponen temerosas y desanimadas con mucha facilidad. Realmente no todas las personas somos iguales. Como en un rebaño, no todas las ovejas son iguales. Igual nosotros, no todos somos iguales. Tenemos nuestras virtudes, porque sí, todos los cristianos tenemos nuestras propias virtudes, pero también tenemos nuestros propios defectos, tenemos nuestras propias debilidades. Todos conocemos definitivamente a aquellos que luchan bajo el peso de los problemas de la vida y se desaniman, temen más fácilmente que los demás. Nosotros, definitivamente, es probable que nosotros hemos experimentado muchas veces el estar desanimados. Nos hemos sentido, yo creo que no hay nadie que pueda decir: no, yo nunca me he sentido desanimado, yo todo el tiempo he estado con los ánimos altos. No, realmente todos en más de alguna ocasión nos hemos sentido desanimados. Y cuando alguien habló una palabra alentadora a nosotros, esa palabra vino a levantarnos, vino a ayudarnos. En este caso, el ministerio de estímulo
ese estímulo, esa palabra de ánimo que se le puede dar a alguien, puede ser algo similar como, por ejemplo, un carro con cables de batería, que viene junto a otro carro con una batería muerta para darle carga. O sea, hacer una transferencia de energía. ¿Se ha fijado usted cómo muchas veces nos quedamos sin batería y necesitamos que alguien venga con su carro para darnos carga? Nosotros necesitamos de eso también en el sentido espiritual. Es probable que nuestras baterías ya anden un poco gastadas, ya anden un poco, que ya no nos queda mucho porcentaje y viene alguien con bastante batería, con bastante porcentaje de batería, y viene a darnos una carga. Eso es realmente lindo, hermanos, cuando hay personas así, cuando hay personas que nos animan a seguir hacia adelante, cuando hay personas que nos dicen: no tema, Cristo está con usted, Cristo lo va a ayudar, Cristo le va a dar la victoria. Eso es realmente sumamente interesante, hermano. El Señor quiere que nosotros, que vengamos, hermanos, y que vengamos a los que están desanimados y les demos una carga espiritual, que les transmitamos un poder espiritual. Bendito sea su nombre para siempre. También Pablo nos dice en el verso 14, él dice: apoyen, dice, a los débiles, dice. Esa es otra situación bien interesante. Como dije hace un momento, no todos en las iglesias somos iguales. Hay personas que son débiles, hay otras personas que se desaniman fácilmente, y nosotros necesitamos tratar con todos ellos. La palabra aquí aparentemente se refiere a la debilidad en la vida espiritual. Cuando Pablo dice: apoyen a los débiles, creo que definitivamente Pablo se está refiriendo más a la debilidad en la vida espiritual. Algunos cristianos son débiles, es decir, se desvían fácilmente. No han aprendido a apoyarse en Cristo para buscar apoyo, para buscar ayuda, para buscar aliento. Cualquier cosa definitivamente los desvía, cualquier cosa los desanima. Por cualquier cosa, en cualquier tentación, por muy pequeña que sea, es probable que puedan ceder. Y nosotros necesitamos, hermanos, en lugar de criticar a todos ellos, necesitamos apoyarlos, necesitamos levantarlos, necesitamos definitivamente ser esos instrumentos de Dios que podamos ayudar a otros. Al mismo tiempo, en el mismo verso, se nos manda a ser pacientes para con todos. Eso realmente no es fácil, definitivamente. ¿Por qué? Porque no todos en las iglesias tenemos los mismos caracteres. Hay hermanos que tienen caracteres que son realmente especiales, y definitivamente nosotros necesitamos realmente mucha paciencia para poder, intercambiar con ellos, tener comunión con ellos. Pero la palabra nos llama a ser pacientes con todos. Cada cristiano necesita que se le tenga un poco de paciencia a veces. Amén. ¿Ya? Yo creo que usted más de alguna oportunidad ha necesitado que se le tenga paciencia, así como usted también ha tenido paciencia de otros, definitivamente. Sin embargo, hay algunos que requieren grandes dosis de paciencia. Unos requieren más paciencia que otros. No busquemos, hermanos, no busquemos perfección en los hermanos, porque no la vamos a encontrar, definitivamente. Así como nosotros no somos perfectos, no podemos buscar perfección en los hermanos, porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Él nunca nos va a fallar. En Él no hay ninguna imperfección. Todos los seres humanos estamos llenos de imperfecciones, estamos llenos de debilidades, estamos trabajando quizás muy duro con nuestro carácter. Estamos trabajando muy duro con toda nuestra manera de ser, y necesitamos continuar adelante dependiendo de Dios. Y allí es donde definitivamente nosotros debemos demostrar mucha paciencia. No busquemos, hermanos, usted no busque perfección en los hermanos, porque no la va a encontrar definitivamente. Por lo tanto, debemos de estar siempre dispuestos a tener un poco de paciencia siempre que sea necesario. Pacientes con todos.
Así como Cristo ha sido paciente con todos nosotros. El Señor definitivamente sabe que hay imperfecciones en nuestra vida. El Señor sabe que hay debilidades en nuestra vida. Y Él ha sido infinitamente paciente para con nosotros. Aleluya. Pero Él sigue obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestra vida, con todo nuestro ser. Bendito sea su nombre para siempre. En el versículo número 15 se nos presenta un gran principio cristiano. El apóstol Pablo dice, miren, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Alguien ha dicho que hay 3 maneras de obrar. Primero, como obra el mundo pagano, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que está apartado de Dios. Ellos pagan con mal muchas veces a las personas que les hacen bien. No sé si a usted le ha sucedido alguna vez que le ha hecho mucho bien a alguien, pero esta persona, en vez de pagar con un bien, pagó con un mal. En segundo lugar, el obrar del llamado mundo culto. Personas muy educadas, que es hacer el bien solamente a los que les hacen el bien. La persona me hizo el bien, yo le voy a hacer el bien. Muy, muy moral, definitivamente. Sin embargo, la tercera manera de obrar es la manera del cristiano. La manera que Dios quiere que nosotros obremos. La manera como obra Cristo es hacer el bien a los que nos hacen mal. Y eso realmente no es fácil, humanamente hablando. Y es de ahí donde necesitamos definitivamente la ayuda del Señor, necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos el carácter de Cristo, necesitamos la humildad y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente revestirnos de ese carácter de Cristo para que nosotros podamos definitivamente hacer todo esto que la palabra nos manda. Y en tercer lugar, el testimonio hacia Dios. Esto realmente es sumamente interesante. En el verso 16 el apóstol Pablo dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En los versículos 16 al 23 se presenta definitivamente el tercer aspecto de nuestra relación a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a saber de nuestro testimonio hacia Dios. Y eso realmente es muy interesante, hermanos. El mundo solo puede ver nuestra vida exterior, ¿cierto? El mundo solamente puede ver nuestra vida exterior, pero Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Dios conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida espiritual. Él conoce nuestro acostarnos y Él conoce nuestro levantarnos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce toda nuestra vida. Es más, el salmista dice, no está todavía la palabra en mi boca y Señor, aquí tú ya la conoces y tú ya la sabes. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y Él conoce cada una de nuestras vidas. Una pregunta interesante en este momento sería, ¿qué piensa Dios de nosotros? Eso sería realmente interesante que cada uno de nosotros pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de usted? Cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros, ¿qué piensa Dios? En respuesta a esa pregunta, el apóstol dio la exhortación más sencilla y a la vez más profunda que se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el versículo 18 dice, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Básicamente el apóstol Pablo habla de 3 mandamientos. En primer lugar dice, estén siempre gozosos, dice, oren sin cesar y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Prácticamente en estos 3 mandamientos se resumen como la combinación de la voluntad de Dios.
Muchas veces nosotros nos preguntamos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es una de las preguntas más comunes de los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es realmente interesante que cada uno de nosotros podamos preguntarnos eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Sin embargo, hermanos, aquí hay tres componentes básicos de la voluntad de Dios para cada cristiano. Aquí está definitivamente el testimonio cristiano en relación con Dios, en una declaración bien concisa, bien breve. En primer lugar, el apóstol dice, estén siempre gozosos. En el verso 16. Es realmente interesante, hermanos, que Pablo les mandara a los hermanos de Tesalónica que estuvieran siempre gozosos. Especialmente porque la iglesia de Tesalónica, como lo hemos venido estudiando en todo este transcurso de tiempo, la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución. Es una iglesia que estaba siendo probada. Y ahora el apóstol Pablo les dice, estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Es posible estar gozosos en medio de la prueba? ¿Es posible estar gozosos en medio de la tribulación? Es interesante, hermanos, porque el gozo no es algo que nosotros lo vamos a producir, sino que el gozo es un fruto del Espíritu. Y el gozar y el gozo no significa simplemente, no significa exclusivamente andarse riendo todo el tiempo. No significa eso. El gozo es un fruto del Espíritu. Lo opuesto al gozo sería la tristeza, definitivamente, ¿cierto? Una persona puede estar definitivamente triste en periodos de prueba. Sin embargo, el Espíritu Santo morando en la vida del creyente está produciendo ese gozo. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, aún en medio de las circunstancias difíciles. El Espíritu Santo sigue obrando en la vida del creyente, aún en medio de cualquier situación. Esto es realmente interesante, hermanos. Para el cristiano que vive en la voluntad de Dios, existe la posibilidad de regocijarse siempre, aún en medio de la prueba. Estar siempre gozosos muestra que una persona está viviendo en el reino de la fe, confiando en el Señor, que Dios va a hacer la obra y que todo lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que sea, no importa las circunstancias que sean, Dios lo permite con un propósito. Hay un verso en la Biblia que a mí siempre me ha gustado porque es una realidad definitivamente y es algo que nosotros debemos de mantenerlo siempre claro. La Biblia dice, en el libro de Romanos dice, mas sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros debemos de estar plenamente conscientes, hermanos, que todas las cosas que puedan venir a nuestra vida, definitivamente Dios las permite con un propósito, pero todas redundan en bendición para nosotros. Porque Dios, hermanos, transforma, hermanos, todo eso, hermanos, lo transforma en una bendición. Y entonces nosotros podemos gozarnos en medio de esa situación. La tristeza no va definitivamente a opacar totalmente nuestra vida, sino que podemos levantarnos en el nombre de Cristo y saber de que Dios está obrando y que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Luego Pablo escribió y dice, oren, dice, sin cesar, dice. Esto es sumamente interesante. Siempre debemos de estar en comunión con Dios. Acerquémonos a Dios no solamente cuando le traemos nuestras necesidades. Es bueno traer, la Biblia nos manda traer y presentar delante de Dios todas nuestras necesidades. Pero nosotros debemos acercarnos a Dios no solamente para venir a pedirle o para venir a traerle nuestra carga de necesidades, sino también para pasar tiempo en comunión con el Señor, platicar con Él, estar en comunión con Él. Realmente esto es una de las áreas
muchas veces que los cristianos más descuidamos el orar, cuando realmente la oración nos pone en contacto directo con Dios. Y la oración definitivamente trae poder a nuestras vidas. Trae poder a nuestras vidas. Y la oración también, Dios escucha la oración de su pueblo, de sus hijos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, oren, no dejen de orar, oren sin cesar. Mantengámonos, hermanos, orando delante del Señor en todo tiempo. Podemos ir manejando en la freeway y vamos orando. No vaya a cerrar los ojos, no, manténgalos abiertos. Pero podemos ir en la freeway y podemos ir orando, platicando con Dios, platicando con el Señor. Podemos estar en nuestras camas, podemos despertarnos en las madrugadas o a la hora que sea y poder platicar con el Señor, dialogar con Cristo, dialogar con Dios. Eso prácticamente es orar, mantener esa comunión con Dios. Que nada ni nadie nos rompa nuestra comunión con Cristo. Otro consejo que el apóstol Pablo nos da es: den gracias en todo. Pongamos estas tres cosas juntas y tendremos una receta simple para una vida cristiana feliz. Estén gozosos en todo, regocíjense siempre, oren sin cesar y den gracias en todo, dice el apóstol. Dar gracias en todo significa que en todas las circunstancias de la vida, no importa dónde Dios nos ponga, sin importar cuáles sean nuestras dificultades, podemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y orar para que Dios también cambie nuestras circunstancias. Ustedes pueden estar orando fervientemente para que cambie, o para que el Señor cambie nuestras circunstancias y nos dé la victoria y nos dé el poder y nos ayude en todas las circunstancias de la vida. Verso 19 dice: no apaguen el Espíritu. Dice, esto es sumamente interesante. El Espíritu Santo nos ha sido dado para enseñarnos, para guiarnos. El Espíritu Santo es el consolador que vive en nosotros. Nos ha sido dado para guiarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para convencernos, para mostrarnos el camino, para entender las Escrituras. Pero sí, para darnos también alegría, paz, amor, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestro carácter, para producir el mismo Espíritu, producir los frutos de Él en nosotros. Es paz, gozo. Es los frutos del Espíritu, que el Espíritu Dios obre en nuestras vidas y permitamos que sea su Espíritu Santo el que esté obrando y no apagarlo con nuestras actitudes que sean contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque eso significa apagar el Espíritu. Apagar el Espíritu significa extinguir su fuego en nuestras vidas. Mantengamos, hermanos, vivo ese fuego del Espíritu y pidámosle que nos guíe siempre, que nos hable siempre, que nos consuele en los momentos de debilidad, que nos ayude y nos fortalezca en todo momento. Aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos una ayuda pero tremenda, maravillosa para cada una de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo dice en el verso 20, dice: no menosprecien las profecías. Además, Pablo le dijo a los cristianos tesalonicenses que no despreciaran las profecías. No desprecien, les dijo, las profecías. Sin embargo, en el verso 21, el apóstol Pablo dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. En otras palabras, no todo lo que se oye muchas veces en estos días o a través de toda la historia viene de Dios. Hay lobos vestidos de oveja. Sí, hay lobos vestidos de ovejas. Hay gentes, hay ministros, inclusive el apóstol Pablo dice que hay ministros de Satanás que se visten como ministros de justicia. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque aún el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz. No todo, hermanos, lo que se predica es de Dios, hermanos. Y nosotros necesitamos definitivamente examinarlo todo. Tenemos que distinguir entre la verdad y el error.
al escuchar a los demás predicar y enseñar la palabra de Dios. No debemos de creer todo lo que escuchamos sin antes probarlo. Alguien pudiera preguntarse, pero ¿cómo podemos probar? La manera más eficaz es a través de la palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor. Y que sea el mismo Espíritu Santo el que nos dirija y nos guíe. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Dice, apártense, también dice en el verso 22, apártense de toda especie de mal. La palabra abstenerse significa detenerse. Detengámonos, abstengámonos de toda especie de mal. Gloria al Señor. Verso 23 dice, y el Dios de paz los santifique en todo, para que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados completamente sin falta hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. Aleluya. Salúdense a todos los hermanos con un beso santo, dice. Aleluya. Aquí Pablo contempló el momento en que nosotros llegaremos a la perfección. A la perfección y sin culpa en la presencia del Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardado por el poder del Señor. Gloria al Señor. Dios nos ha apartado para vivir en santidad. Esto no significa que seamos perfectos, pero significa que debemos ser santos. Nuestra vida tiene que estar apartada para el Señor. Como una conclusión, hermanos, el apóstol Pablo da algunas exhortaciones finales. En el versículo 25 dice, hermanos, oren por nosotros, dice. Esto es realmente interesante, hermanos. Esta es una exhortación muy comprensible. Hermanos, oren por nosotros. Esto nos muestra que los ministros del Señor también necesitan que se ore por ellos. Necesitamos orar por aquellos que nos presiden. Necesitamos orar por los líderes. Necesitamos orar por los hombres, por los siervos y las siervas de Dios. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Ore por su pastor. Ore por sus líderes, para que el Señor los guarde. Por el líder de la alabanza y de la adoración, por el pastor de su iglesia, por el dirigente de jóvenes, por el líder de célula, por la líder de las hermanas de la iglesia, las hermanas en la iglesia. Oremos por todos aquellos que están sirviendo al Señor, porque ellos, hermanos, muchas veces son el blanco del enemigo y necesitan definitivamente de nuestras oraciones. En el verso 27 leemos, solemnemente les encargo en el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Pablo les encarga que leyeran la carta a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo era consciente del hecho de que esto era palabra del Señor, que era necesario que todos la escucharan. Y para finalizar, Pablo cerró esta carta con una gran bendición, una bendición maravillosa para nosotros también. Él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así como Pablo escribió esto a los cristianos de Tesalónica, también la gracia de Dios, su favor, su misericordia, se haga una realidad también en nuestras vidas, hermanos. Yo quiero retomar en esta oportunidad estas palabras del apóstol Pablo, las dos últimas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esa gracia maravillosa, esa gracia que nos salva, esa gracia que nos hace más que victoriosos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia, Señor.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Estamos plenamente conscientes que por nuestras fuerzas no podemos hacer, Señor, todas estas cosas. Necesitamos de tu ayuda, de tu fortaleza. Necesitamos de tu poder para realmente vivir una vida cristiana eficaz. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu poder. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de esa gracia, de ese poder, para que podamos, Señor, presentar un testimonio eficaz, reconociendo a nuestros líderes, reconociendo a tus siervos, para que podamos también presentar un testimonio eficaz entre cada uno de nuestros hermanos, viviendo en paz, animando a los débiles, levantando al caído, fortaleciendo a los débiles, animando a aquellos que están desanimados. Padre bueno, te damos gracias, pero también, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, un buen testimonio delante de ti, Señor. A ti no te podemos ocultar nada, Señor. Ayúdanos. Llénanos de tu gracia, de tu poder. Haznos hombres y mujeres de oración. Que podamos mantener, Señor, esa comunión íntima contigo, Señor. Que no haya nada, absolutamente nada, que rompa, que quiebre esa comunión maravillosa contigo, Señor. Que podamos acercarnos en todo tiempo hasta el trono de tu gracia para mantener esa comunión contigo, Señor. Y a través de esa comunión, Señor, fortalece nuestras vidas. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder. Esta hora, Padre, yo ruego por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, sus pruebas, sus luchas. Tú las conoces, Señor. Padre bueno, en esta hora yo te pido que tú les bendigas rica y abundantemente. Que tu poder y tu misericordia llene sus vidas. Llénalos con tu Espíritu Santo. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, cada corazón, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, fortalece al débil, levanta al caído, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido realmente un privilegio, un placer estar con ustedes. Estamos contentos definitivamente de poder haber terminado esta primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La próxima semana continuamos con la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Una carta que realmente es muy linda, hermanos, y nos va a llevar definitivamente a estudiar las cosas por el venir. Unas cartas muy proféticas que definitivamente nos van a ayudar bastante en nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Solamente queremos, hermanos, antes de terminar, queremos, hermanos, invitar a los hermanos que podamos conectarnos este viernes para estudiar la palabra del Señor. Estamos conectados a través de Zoom a las 7 de la noche. Y el próximo domingo también esperen el mensaje. Estaremos enviándoselos con la ayuda del Señor. Estamos orando, hermanos, para que el Señor siga obrando y que muy pronto podamos reunirnos en nuestros templos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo sé que el Señor muy pronto nos va a permitir que estemos juntos de nuevo. Así es que sigamos hacia adelante, hermanos. Mientras tanto, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de estar en comunión con el Señor.
y mantengámonos en comunión los unos con los otros a través de los diferentes medios que el Señor nos ha permitido usar. Una vez más, queremos darle gracias a los hermanos que siguen enviando su colaboración para poder ayudar a los jóvenes que necesitan definitivamente de nuestra ayuda, especialmente en este momento. Queremos darle gracias, hermanos, gracias por toda su aportación. Usted es parte de esto y Dios va a multiplicar y va a bendecir en gran manera todo lo que usted está haciendo. Dios nos ha permitido, hermanos, que como iglesia podamos definitivamente desarrollar este servicio definitivamente. Todo lo que nosotros hacemos, cuando lo hacemos para otras personas, definitivamente lo hacemos para el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente, hermanos. Gloria al Señor. Solamente queremos en esta oportunidad despedirnos con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.